Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en a las 8:45. Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Fonte estamos como todos los lunes, y el lunes santo no es una excepción, listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Hoy hemos invitado a dos abogados, a Alejandro Balcells Conde y a Alexander Eisenstadt, para discutir en torno a la elección y designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Debo explicar que el licenciado Balcells fue aspirante a la Corte de Constitucionalidad como candidato en el Congreso de la República. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este su programa. Un placer estar acá. Pero en hecho en común en los dos abogados, ambos son usuarios del máximo tribunal constitucional. Y quisiera partir con esta pregunta, como usuarios, ¿cuáles son las expectativas que genera ahora que ya saben cómo está integrada? Alex. Bueno, yo creo que no hay muchos motivos por los cuales ser optimista. El proceso de designación creo que tuvo mejoras significativas desde el último nombramiento, pero todavía hay cosas que nos hacen cuestionar mucho el nombramiento y particularmente... ¿En qué mejoró, por ejemplo? Creo que mejoró en cuanto a que 4 de las 5 entidades que hacen designaciones lo hicieron por medio de un proceso relativamente público. ¿Y eso garantiza o es garantía suficiente para tener una mejor expectativa de la anterior administración? No, no es garantía suficiente, pero sí da mayores márgenes para poder tener cierto escrutinio social. Yo quiero preguntar, si no hay razones para ser especialmente optimista, ¿las hay para ser pesimista? Sí, creo que hay motivos para ser pesimista. ¿Cuáles son esos? Particularmente el nombramiento que provino del presidente es un nombramiento opaco dentro de un proceso secreto que no permitió que la sociedad se pronunciara y que le hiciera llegar información importante. Y creo que no existe suficiente confianza en todas las entidades para promover que los mejores profesionales decidan ser candidatos de cada uno de los organismos. Alejandro, ¿usted siente desconfianza, siente desconocimiento sobre Dina Ochoa, la magistrada nombrada por el presidente de la República? Todo, sí, lástima. Incluso aquí Alex escribió un artículo muy bueno sobre la legitimidad del magistrado. Y ese era uno de los puntos importantes. Yo creo que el presidente no le hizo ningún favor a los que designó haciéndolo opaco. Nada costaba hacerlo público. Absolutamente nada costaba. Pero finalmente el presidente parece haber designado a una persona con quien él tiene una relación, si no intensa, cercana, por cuestiones de confesión religiosa. Por eso. Lo igual, pues si iba a nombrarlo, igual lo hubiera hecho público o no. Yo lo que no sé es por qué no lo hace público. O sea, no le hace... Para plantear la pregunta entonces, Dina Ochoa no es una desconocida para los abogados, especialmente para los abogados que llevan casos y causas penales en los diferentes juzgados que ella ha integrado. El desempeño de ella en las judicaturas que ha ocupado, ¿qué expectativa les deja a ustedes? Pues ese sería el tema. Mire, lo lindo de poder elegir un magistrado y que ese magistrado haya sido juez es que haya un escrutinio de sus fallos. Por ejemplo, nosotros en el Colegio de Abogados, yo soy parte de Alternativa Independiente, apoyábamos a Maco Vieda y a Cristina Fernández, y lo primero que decíamos es, ahí están los fallos para que los conozcan. La jurisprudencia y los fallos son públicos precisamente para que se conozcan y se debata. Y eso es lo que nosotros decíamos. ¿Qué mejor que elegir a alguien que tiene sus criterios sustentados en fallos que son públicos? Ahora el tema es que eligen a la licenciada Ochoa, que está bien que la hayan electo, pero yo lo que digo es, el tema no es de ella, el tema fue de quien la nombró, y eso es lo que es reprochable. En el Congreso de la República, ¿fue mejor el procedimiento, Alexander? Yo creo que el licenciado conoce más de fondo ese tema por haber sido candidato. Pero fue mejor por el hecho de haber sido transparente y por haberse hecho una precalificación de los candidatos que permitió de alguna manera establecer un criterio o conocer un criterio de qué iba a valorarse más de unos o de otros. Yo creo que eso es un paso importante, pero hacen falta muchos otros. La elección del Congreso fue mejor en el sentido que la última elección se nombró a un diputado. Se nombró como magistrado a una persona que estaba sentada como diputada y entonces alguien que obviamente tenía compromisos partidarios. Yo creo que eso ahora hubiera sido un escándalo. Se escuchaba que algunos nombres sonaban, pero finalmente no lo hicieron. Lo mismo con la Corte Suprema de Justicia, donde había un candidato que era magistrado.
Eso es incorrecto. Si alguien es miembro de un ente designador, pues podría ser candidato dentro de otro, pero no dentro del mismo. Entonces, eso es uno de los puntos que han mejorado, pero faltan muchos otros más. Hubo candidatos precalificados con obvias vinculaciones partidarias que la comisión pretendió quitárselas simplemente preguntando al TSE si es que estaban afiliados. Y eso no es un parámetro serio para determinar si alguien tiene un compromiso. Yo quisiera traer acá las palabras del presidente, no son literales, pero durante la conferencia de prensa cuando presentó a Dina Ochoa y Henry Comte, dijo claramente que envió solicitud, pregunta y una consulta a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público y a la CICIG, para que sus candidatos de alguna manera fueran certificados. ¿Eso es suficiente? ¿O cómo se interpreta ese esfuerzo del presidente porque estas tres instancias blanqueen a sus nominados? Ese es precisamente el punto. Y yo quisiera, primero tal vez un tema conceptual. Hay un tema que se llama defensa de la Constitución. Dentro de ese gran tema está lo que se ha hecho en la vía jurisdiccional para defender la Constitución, porque esa parte, lo que es la actitud de defensa constitucional, y aparte es hablar de amparos, inconstitucionalidades, decisiones personales. Entonces, el tema acá consiste en qué se ha hecho para defender la Constitución. Y los requisitos formales que se piden por la ley, pues son requisitos formales, ¿verdad? Cualquiera puede decir que no es afiliado a un partido político, pero resulta que es el abogado del partido político, pues. O sea, hay un montón de vínculos que demuestran una vinculación estrecha con partidos políticos. El hecho de que, yo creo que estamos perdiendo un poco el norte, porque el hecho de que ya la CICIG no nos investigue quiere decir que somos buenos, tampoco es así la cosa, pues, ¿verdad? Además la CICIG, me imagino que tiene muchas cosas en reserva y no tiene que estar contando, entonces, además son funcionarios que tienen antejuicio, etcétera. Yo lo que digo es, estamos perdiendo un poco el concepto de qué es el magistrado de la Corte, y aquí lo digo yo, cuando entré a la contienda de la Corte lo hice porque yo estaba convencido de que ya era momento de dejar de ver el partido en la tribuna y entrar al juego. Y aquí lo curioso es que en el Congreso, por ejemplo, se mira un expediente y nadie le pregunta a uno qué piensa de la Corte. O sea, ¿qué crítica los aspirantes nunca fueron consultados por los diputados? Absolutamente. Y lo que es peor es que existen un montón de colegas que llegan a tocar la puerta para ser recibidos. Y eso tampoco es así la cosa. Entonces, el tema que a mí me preocupa es precisamente cuando sabemos que en Guatemala todos los diagnósticos de justicia dicen que la preparación académica en las facultades de Derecho es deficiente, estamos privilegiando la titulitis que existe en un montón de maestrías y doctorados espurios, porque eso es lo que existe, para ponerles un punteo muy fuerte y que sean ellos entonces los que puedan acceder a esos cargos. Y lo digo porque yo, por ejemplo, tuve el último de los puestos de los que calificaron, porque precisamente yo soy abogado y notario, no tengo maestría y tengo 20 años de dar esas clases en la Universidad Rafael Andía. Entonces, digamos, ¿qué se compensa o qué se le pregunta a uno, qué crítica tiene hacia la Corte? Además hay temas fundamentales en el país, Claudia. Por ejemplo, ¿cuál es el tema ahorita de justicia constitucional más álgido para la inversión y para la protección de los derechos fundamentales? Yo creería, y lo ubico en el derecho de consulta. En el derecho de consulta de los pueblos originarios en el país, lo que existe en la Corte es un verdadero desorden conceptual de los fallos de la Corte. Y la Corte de Constitucionalidad le ha hecho mucho daño a la inversión privada en este país con esos fallos y también a la protección de los derechos de los pueblos originarios. Al no establecer un criterio consistente, dice usted, en la Corte de Constitucionalidad. Claro. Alexander, ¿también te parece que ese es el tema, uno de los temas, por lo menos uno de los temas fundamentales para abordar desde la Corte? La pregunta en realidad debería ir más... ¿Cuáles otros son esos temas fundamentales que uno debiera conocer? ¿Cómo piensan esos candidatos a el máximo tribunal? ¿Y si deberían, ¿cuáles habrán de conocerse? ¿Y si deberían los órganos que designan realmente discutir con los candidatos ¿Cuál es su criterio? sobre su criterio de cuáles son los temas más importantes que le corresponde abordar a la Corte? Sí, yo creo que es indispensable que las entrevistas que le hagan los candidatos sean entrevistas serias que nos permitan entender cuál es la visión filosófica, si quieren, del candidato. Porque las consultas que hizo, las entrevistas que hizo la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no nos dicen nada. Les preguntan qué es derecho constitucional o cuáles son los principios del derecho constitucional. Como examen privado, más digamos. Exámenes privados o exámenes Ni siquiera un tercer examen semestre. privado. Ni siquiera un examen privado, Sí. preguntar uno eso. Entonces son cuestiones como muy Señores, tengo una pregunta que puede parecer
casuística, pero miren, por lo menos 2 de los magistrados que resultaron electos como suplentes a la Corte de Constitucionalidad pertenecen a grandes firmas de abogados que llevan casos e intereses de empresas muy grandes y de grupos muy grandes en nuestro país y en toda la región. Me refiero a María Cristina Fernández, me refiero también a Henry Comte, el designado por el presidente. Lo ideal sería que ellos se separaran completamente de esas firmas y de esos intereses para poder, digamos, resolver con absoluta independencia dentro de la Corte. Pero en términos reales, un magistrado suplente termina ingresando algo así por el número de veces en promedio que es convocado por la Corte, algo así como 18,000 quetzales o 17,500 quetzales al mes. Eso es un salario inferior incluso al de los magistrados de sala de apelaciones. No es realista que un abogado que debe tener muchos más ingresos por trabajar en esos bufetes grandes o por poseer uno de esos bufetes grandes, luego quiera ser magistrado y abandonar todos los intereses particulares que representa. Ahí hay un conflicto de interés para nuestra justicia constitucional, ¿o no, Alexander? Sí, yo creo que el tema de los conflictos de interés es el más importante a nivel de Corte de Constitucionalidad. Ese es uno muy grave que requiere una reforma a la ley de amparo. Una palabra. Pero sin duda no deberían de litigar, porque tenemos magistrados suplentes que litigan. Y si no litigan ellos, litigan por medio de socios familiares, etcétera. Claro, y van a litigar en contra de otros abogados que en algún momento van a llamar a la Corte de Constitucionalidad. Un abogado publicó una columna de opinión la semana pasada y en ella decía que hay al menos 2 aspectos que cambiar en la futura elección de Corte de Constitucionalidad. Primero, debe quedar integrada por 10 magistrados y no por 5 titulares y suplentes, porque como observaba Juan Luis, los suplentes ante la carga de trabajo terminan prácticamente trabajando en la Corte de Constitucionalidad de tiempo completo. Y segundo, debían desaparecer 2 electores, el presidente y el Congreso de la República. En cambio, debían integrarse las facultades de derecho, decía él, para elegir a estas personas, retirar a los políticos e integrar más, por ejemplo, a los decanos, que dicho sea de paso, no han significado gran cambio en las otras comisiones de postulación. No, yo ahí sí no puedo estar en más desacuerdo. Definitivamente a la academia hay que sacarla de esto. Y lo mejor para el país sería que ya la academia no estuviera en estos puestos de dirección, ni en comisiones de postulación, y que el colegio de abogados, que es muy penoso el tema del colegio de abogados, por cierto, esté eligiendo magistrados. ¿Verdad? Definitivamente. Por ejemplo, el que ganó, el licenciado Mejía, y aquí lo digo abiertamente, esa campaña, Bonergia Mejía, sí, esa campaña costó miles de quetzales y lleva 2 años y medio en campaña. ¿Quién mantuvo esa campaña durante tanto tiempo? ¿Cómo se va a resarcir esa inversión? ¿Cómo se va a resarcir esa? Y al colega eso no le importa, porque el que quedó de segundo fue otro que también tenía mucho dinero y que es de los grupos que han manejado el colegio de abogados y que tienen incluso imputaciones muy serias ahorita con la compra de un edificio. Entonces, ¿realmente los abogados nos queremos transparentar esto o no queremos transparentar? Esa es la pregunta acá. Yo diría que no. El tema tal vez hay que pasar a un sistema de nominación donde 2 órganos, no sé, algo hay que hacer. Ahorita, digamos, es muy aventurado decir qué reforma está sugiriendo uno, pero yo diría que los que hay que quitar también es el del Consejo Superior Universitario. ¿Qué tiene que estar la Universidad de San Carlos eligiendo directamente a un magistrado? O sea, veamos que esos han sido daños que han ocurrido en el país. Alexander, quizás la pregunta va todavía más allá. ¿Necesitamos una Corte de Constitucionalidad o sería suficiente con una sala de lo constitucional en la Corte Suprema? Bueno, cualquiera de las 2 opciones podría funcionar. Tenemos tribunales fuertes que son salas de Cortes Supremas de Justicia, como en El Salvador o como en Costa Rica, que son bastante fuertes y que han generado algunos cambios. Pero independientemente del modelo que se adopte, lo que se necesita es que lleguen personas verdaderamente independientes. El tema de la elección del Colegio de Abogados merece atención especial porque es una campaña que no tiene ni siquiera los límites mínimos que tiene la elección general. No hay un techo de campaña. Yo recibí emails sugiriendo candidaturas desde principios del año pasado. Se entregan dádivas, uno llega a la elección y hay grandes galeras alquiladas por cada uno de los candidatos donde regalan comida, donde hay decanes, donde hay incluso bebidas. Entonces, el problema es ese, pero además que las personas que llegan por medio de esos procesos son a quienes vamos a acudir para que intenten reducir los abusos en las elecciones generales.
Y si ellos llegaron por medio de esos abusos, ¿cómo le van a poner límites a los diputados, a los alcaldes, a los candidatos presidenciales que hacen lo mismo en las elecciones generales? ¿Por dónde debiera empezar el cambio? ¿Y quién está llamado a solicitar esta reforma? ¿Por dónde debería empezar el cambio? Por la prensa, creo yo. Por la prensa en análisis objetivos, sin hacer presiones precisamente, porque ya que fue transparente, bueno, ¿qué nos dejó esa transparencia y qué crítica le podemos hacer al sistema? Yo sí considero, por ejemplo, en donde... Alejandro, la prensa se desgañita en este país diciendo un montón de cosas y la verdad es que pasan sin pena ni gloria. Te pongo un ejemplo. Recién Contrapoder presentó una investigación que habla de cómo un agente especial de un banco del sistema sirvió para custodiar, asesorar sobre cómo invertir y asociarse con la ex vicepresidenta de la República, que obviamente estaba tratando de pasar por legítima una riqueza adquirida a toda prisa, y aquí no ocurre nada. Y permítame agregar que los procesos de selección de magistrados, tanto a Corte de Apelaciones como a Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, están sobrecubiertos por la prensa, con todas las críticas que hay que hacer y vertir hacia el sistema. Claro, pero como llamará de Tusa, hay que mantener el sistema. Por ejemplo, mantener la cobertura. Mantener la cobertura, mantener el análisis. Por ejemplo, y voy a poner el caso, uno de los grandes defensores del proceso de selección de magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones de hace 2 años fue Juan José Porras, en el Congreso. Él era el jefe de la bancada del Partido Patriota y él tuvo un papel importante ahora también acá. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Realmente qué crítica le hacemos? Si él desde el Congreso va a defender lo que estaban haciendo, que eso es una monstruosidad. Entonces, yo diría que hay que... Primero, si es transparente es precisamente para eso, para que esa transparencia sirva para hacer un análisis y mantener la mecha. Porque el tema es que si seguimos manteniendo este sistema está para no producir ningún cambio. Alexander, la misma pregunta. ¿Dónde y quién debiera empezar ese cambio? Sí, yo creo que ya ha habido un cambio en cuanto a que estamos más conscientes y nos indignamos más de las cuestiones que se dan dentro de los procesos. Hay cuestiones muy puntuales que hay que exigir. Primero, un llamado al Colegio de Abogados en cuanto a que debería de regular las elecciones que se llevan a cabo en el colegio, y no solo la de magistrados, sino que la misma de junta directiva. Deberían de haber techos de campaña, transparentar financiamiento, etcétera. Y al presidente en particular creo que se ha hecho un gran daño a su imagen, un gran daño a la magistrada que nombró y un gran daño a la Corte, porque el hecho que esté constitucionalmente facultado para designar un magistrado no significa que pueda hacerlo de manera autoritaria. Si la Constitución está basada en principios de transparencia y democracia, eso implica que sus decisiones también deben ser transparentes. Alejandro Barcels, una pregunta obligada. ¿Cómo le explica usted a nuestra audiencia que sus críticas hacia el método de designación de magistrados por cada uno de los órganos no parten de la frustración de no haber sido electo por el propio Congreso? Precisamente por eso, que eso fue lo importante. Yo quería tener la vivencia, y lo soy honesto, yo quería tener la vivencia para llegar al Congreso y poder tener una tribuna, hacer una crítica del Tribunal Constitucional. Consultado por el Congreso como candidato, ¿le hubiera gustado hacer esa crítica al tribunal? Que la comisión específica le preguntara a uno, bueno, ¿cuál es su principal crítica al Tribunal Constitucional? Pues, porque alguna crítica hay que tener, o algún análisis, o algún, lo que ustedes quieran llamarlo. Y nadie le pregunta. De alguna manera lo ha hecho, o sea, criticando que no se conoce cuál es el pensamiento, la filosofía o la ideología de los electos respecto de temas cruciales. Mencionó el derecho de consulta y también los derechos de la propiedad privada como un tema crucial. Yo quisiera que ustedes enumeraran uno a uno, si es posible, cuáles son los temas a los que debemos prestar atención especial y que habremos de ver a la Corte de Constitucionalidad constituida por sus nuevas autoridades tocando en los próximos días. Toca tema de derechos humanos, toca nuevamente el tema de los límites del poder. Límites del poder. ¿A qué debemos prestarle atención? Bueno, hay muchos temas a los que hay que prestarle atención. Yo creería que uno importante son las omisiones constitucionales. Tenemos una constitución que obliga al Congreso a emitir muchas leyes. Han pasado más de 3 décadas y no tenemos una ley de aguas. No tenemos una ley de pueblos indígenas que está regulada en el artículo 70 de la Constitución. No tenemos una ley antimonopolios. Correcto.
Y está en la Constitución. Y a Entonces, nadie le interesa. si tenemos un tribunal constitucional cuyo función esencial es hacer valer la Constitución, lo tiene que hacer valer también cuando los entes del poder dejan de cumplir con sus obligaciones y no cuando se exceden de los límites. Esta Corte ha sido muy débil en esos puntos, incluso en temas de pueblos indígenas. Entonces, ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Una pregunta más. A ver, Y hay dos temas de moda. El tema de la pena de muerte hay que hablarlo en su integralidad. Ese es un tema fundamental que pasa en el Guatemala. Aquí, por ejemplo, y aquí yo vi un programa en Canal Antiguo, no di el nombre del programa, donde hablaban con tal facilidad de la pena de muerte, criticando incluso la existencia de un eventual indulto, que eso no debería existir en el mundo, la posibilidad de un indulto. Y uno sí dice, bueno, ¿qué están hablando? Pues, o sea, hay un tema de pena de muerte, es una pena, es un tema jurídico que hay que hablar. El tema del aborto, por ejemplo. Aquí en este país, donde tanta mujer es violada, donde el incesto está aceptado socialmente, aquí hay que hablar de aborto. ¿Les choca que la Embajada de Estados Unidos haya orientado el voto de la mayoría de diputados hacia la reelección de Gloria Porras como magistrada? Bueno, la pregunta ahí sugiere que tengo esa información. Sí, es mi tesis. Que de hecho, esa es mi tesis. Sí, de hecho yo no la tengo y no la puedo confirmar. Yo en particular tuve un par de casos con los magistrados de este tribunal en los cuales no me convencieron sus argumentos. Es decir, la fuerza del tribunal viene no solo de quienes los integran y la forma que fueron nombrados, sino de lo bien fundamentados que estén sus argumentos, y no lo vi en varios casos. Señores, mira, aquí en Guatemala también recordemos que dicen que la embajada nada más el que fue el actor de todo lo del año pasado, y eso hay que tener mucha mesura. Señores, muchas gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se comenta en redes sociales después de esta conversación. Juan Luis, buenas noches. Hablamos en este momento sobre las lecciones y el aprendizaje que ha dejado la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Usted sabe que para nosotros lo más importante es su opinión, así que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con los comentarios. Alejandro Balcells aseguraba, yo creo que estamos perdiendo un poco el concepto de lo que es el magistrado en la Corte. Jaime Osorio Alonso nos comentó en respuesta a ello, exacto, sin independencia judicial y bajo el asedio de ONGeros, esto se refiere a los miembros de las ONGs, ¿cuál magistratura? Le agradecemos por sus comentarios y lo invitamos a seguir mostrando su opinión en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más para usted.